¿Usted en su actividad particular tiene negocio con México de qué orden? Mire, nosotros nos dedicamos a producir hardware y software. De hecho, le diría que en México arriba del 60% del software del sistema bancario es todo software uruguayo. Ojo, no de uno, sino de empresas uruguayas. ¿El 60% del software que se utiliza en México en el negocio bancario? En los bancos es software uruguayo, y de hecho hay 6 empresas ya instaladas en México que venden software uruguayo a México. Es un mercado muy importante, ¿no? Es un mercado importante, y de hecho en este rubro el software uruguayo es muy respetado en México. Ya es conocido internacionalmente, pero en México en particular es conocido y sumamente respetado. Usted le digo por experiencia propia, de ir ofrecer software uruguayo, y el hecho de ser uruguayo es una señal de valor en sí misma. Ahí hay una marca país en materia de software que se viene, le diría que ya está consolidada en México, pero que se viene proyectando con una potencialidad muy importante. Bien, Dota, le agradecemos mucho estos minutos y seguramente vamos a seguir atentos a lo que sucede en el intercambio comercial con México. Esta semana es una semana bastante importante porque el jueves y el viernes se reúne la comisión administradora del Tratado de Libre Comercio. De hecho, va a estar en Uruguay la secretaria de Relaciones de México y el vicesecretario de Comercio Exterior de México con sus contrapartes del Uruguay, refiriendo a la marcha del tratado, lo que no solo incluye el comercio de bienes y servicios, sino que también incluye las inversiones recíprocas de inversores de un país en otro. Por eso, desde este punto de vista, esta semana es una semana bastante importante. Perdón, Dota, ¿cómo le va, Traverso? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Anda bien? Bien, muy bien. Estaba muy bien, escuchando con mucha atención esta entrevista que le estaba realizando Leandro. ¿México tiene un PBI superior al de Brasil? Depende cómo la mida y cómo esté el tipo de cambio del real. Si el real está sobrevalorado, es apenas superior al de Brasil. Si el real está en la media, en la media histórica, estadística, el PBI de México hoy es superior al de Brasil. Claro. México, a partir del Tratado de Libre Comercio, de los 40 que tiene, porque México es un país abierto y tiene 40 tratados, 44 si mal no recuerdo, pero ahí anda, de libre comercio con el mundo, pero fundamentalmente desde el que firmó con Estados Unidos y Canadá, multiplicó varias veces su economía. De hecho, su industria, pongo un ejemplo relevante, la industria automotriz, absolutamente la mayoría de las marcas que vemos aquí circular en Uruguay tiene sus fábricas en México. Claro. Ha multiplicado su economía. Claro, esta es una pregunta que lo plantea Mariano, un oyente, pero que viene bien porque comparar la economía mexicana con la economía brasileña nos da cuenta de la importancia que tiene la economía mexicana, ¿no? Sin duda. Es ya le digo, es una economía del porte de la de Brasil. Sí. O la de Brasil es una economía del porte de México. Claro. México con menos habitantes incluso, ¿verdad? Sí. Eso es decir, México tiene unos 120 millones de habitantes, ahí anda. Sí, más los 20 millones de mexicanos probables, o 15 millones de mexicanos probables que viven en los Estados Unidos, ¿no? Sí, además la cercanía influye, porque el transporte es más barato. Fíjese que ir del DF, le pongo un ejemplo, a Las Vegas, sale 300 y pico de dólares, o ir a Miami, y muchas familias, ir a Europa, y muchas familias mandan a sus hijos a centros de estudios o en Norteamérica, claro, en Europa, dejen sus amistades, y eso hace que exista un contagio muy importante de vínculos que va
produciendo un fenómeno cultural que se ve, como decía al principio, también en la forma de hacer negocios, también en las formas de vida. México tiene además una clase media ascendente de muchos millones de personas con gustos cada vez más refinados, que eso, si uno lo mira desde el punto de vista social, es muy bueno, y desde el punto de vista económico, sobre todo para un país como Uruguay, es mejor, porque eso habla de un mercado. El mercado no solo es un número de habitantes, sino que ese número de habitantes tenga los gustos y el poder adquisitivo suficiente como para hacer un mercado atractivo. Sí, sí, sí. Hay ciudades, no pensemos solamente en Los Ángeles, pero hay ciudades como Houston, por ejemplo, que es una ciudad prácticamente que tradicionalmente se ha dicho que una clase media alta hacia arriba ocupa prácticamente Houston los fines de semana, ¿no? Van desde el shopping hasta los estudios, como usted decía, hasta el paseo, el turismo simple. Exactamente, eso es así, y yo creo que lo torna a Uruguay, a mi juicio, un sitio absolutamente estratégico desde todo punto de vista. Privilegiado, creo que es el único país del Mercosur que tiene un TLC con México, ¿no? Es el único país del Mercosur. De hecho, desde hace tiempo Brasil y México están negociando un tratado de libre comercio que ha tenido tantos obstáculos que no sustancialmente, al menos lo que se ve a la distancia, no se ve un avance concreto. De hecho, Brasil últimamente le plantea a México, por una razón proteccionista, discutir el AC-55, que es el convenio del mercado automotriz en sentido restrictivo. México, en el sentido que es un país abierto al mundo y que ya hizo la reconversión industrial de forma tal de que su industria sea competitiva en el mundo, no hay que olvidar que México tiene frontera con el Pacífico, es decir, tiene costa con el Pacífico, frontera con los países de Asia, y por tanto una salida comercial que hoy por hoy, en que el Oriente crece de la manera que crece, es absolutamente relevante. México no se cierra, es decir, ante la respuesta de Brasil no se cierra, porque dice, a nosotros no nos sirve cerrarnos. ¿Por qué nos vamos a cerrar? Porque Brasil quiera cerrarse. Es decir, es un error. Y la historia demuestra que el comercio es un gran generador de riquezas y de bienestar. El comercio para los dos lados, porque finalmente es como la amistad, es decir, es y debe ser para los dos lados. A veces en la historia se estudian la historia de las guerras o de los líderes políticos, cosa que me parece muy bien, pero no hay que olvidarse de la historia de las grandes, desde Marco Polo en adelante, de las grandes corrientes comerciales que precisan paz, porque el comercio precisa paz, y el intercambio comercial también implica el intercambio cultural, es decir, el conocimiento entre pueblos, entre distintos países, distintas historias, y uno advierte que la pertenencia a un sistema de valores cultural, de lenguaje común, hace que el vínculo con México realmente sea importante y estratégico, sobre todo en estos momentos para Uruguay. Claro. Bien, Dota, le agradecemos mucho estos minutos, es muy amable. Bueno, a la orden. Muchas gracias. El doctor Héctor Dota es el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-México. Debemos